Hebreos capítulo 3. Hoy vamos a dar la segunda parte de la prédica que empezamos este miércoles acerca de las actitudes. Cómo una buena actitud va a llevarnos a un nivel diferente de altitud en nuestra vida. Yo les había enseñado el miércoles, voy a introducirles un poquito el mensaje del miércoles. Hablamos cuando Moisés envió a los 12 espías a reconocer la tierra. Y la Biblia nos enseña que 10 de esos espías habían dado un mal reporte. 10 de ellos habían dicho: en esa tierra hay gigantes, ahí están los hijos de Anac, y a nuestro parecer parecemos como langostas delante de ellos. Entonces, como el reporte malo de los 10 espías hizo que todo el pueblo de Israel se detuviera y no entrara. Pero 2 de ellos, que era Josué y Caleb, ellos habían dicho: entremos, porque sí, nosotros vamos a poder conquistar esa tierra. Entonces vemos nosotros cómo ellos tuvieron un espíritu diferente. Ellos dijeron: vayamos y conquistemos. Y la Biblia dice que toda esa generación incrédula murió en el desierto, y solo entraron los que tenían un espíritu diferente y la nueva generación. Entonces nosotros vemos la importancia de tener un espíritu diferente, de tener nosotros una actitud diferente ante las adversidades, de tener una actitud diferente ante los problemas. ¿Por qué? Porque eso nos detiene a nosotros muchas veces de recibir lo que Dios quiere. Y una de las actitudes correctas que Dios desea en nosotros es una actitud de fe. Diga conmigo: actitud de fe. Amén. Entonces vemos que el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida. Toda esa generación incrédula quedó postrada en el desierto debido a una mala actitud que ellos tenían. Entonces, lo segundo que nosotros vemos ahí es como cuando el pueblo se asoció con aquellos que tenían una mala actitud, desagradaron a Dios y no pudieron entrar. Y a veces nosotros nos reunimos, nos juntamos, convivimos demasiado con personas que nos roban la fe, con personas, hermanos, que en vez de levantarnos nos bajan, en vez de bendecirnos nos contaminan, en vez de animarnos nos desaniman. Y a veces nos asociamos con personas que no edifican y terminamos nosotros reteniendo la bendición del Señor. Entonces, ¿qué voz tú estás escuchando? ¿Qué voz es la que está edificando tu vida? ¿Qué voz es la que está contribuyendo a tu fe? Porque a veces estamos asociándonos con personas que en vez de llevarnos hacia adelante, nos pasa como lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel prefirió escuchar a los 10 espías que dijeron: no vamos a poder, no vamos a entrar, y terminaron ellos quedándose y muriendo en el desierto. Tremendo está eso, ¿verdad? Si el pueblo hubiera escuchado a Josué y Caleb, que ellos dijeron: vayamos y conquistemos, es cierto, hay gigantes, pero Dios está con nosotros. Si ellos se hubieran asociado con los que tenían una actitud de fe, la historia hubiera sido diferente. Qué importante es que nosotros, hermanos, tengamos en la vida una buena actitud. Usted sabe por qué el león es el rey de la selva. El león es el rey de la selva, no porque sea el animal más grande, no porque sea el animal más fuerte. El león es el rey de la selva porque el león tiene una actitud de conquista. El león tiene una actitud diferente a la de los demás animales. Cuando el león mira a un elefante, mire, el elefante es más grande y es más fuerte, pero cuando el león mira al elefante, el león dice: ahí va mi almuerzo, dice el león. Es más grande, es más fuerte, y yo no sé cómo le voy a hacer,
pero yo me lo voy a comer, dice el león. El león tiene una actitud de conquista. Esa es la actitud del león. Y los elefantes o los búfalos, cuando ven al león, ellos dicen, ahí viene el que me va a comer. Y en raras ocasiones le hacen frente. Siempre terminan huyendo, con temor. Entonces el león es el rey por su actitud. Por su actitud. Y como, por ejemplo, nosotros acá en la tierra, dice la Biblia, que nosotros somos hijos de Dios. Y nuestro Padre es nuestro Creador, y Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Jesús vino a establecer el reino de Dios. Y si usted se da cuenta, la Biblia nos habla del reino, y nosotros somos, dice la Biblia, somos reyes y sacerdotes, somos hijos de un rey. Y nosotros tenemos que comprender que Jesús nos enseñó acerca del reino y nos dijo que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, pero a veces tenemos una actitud de plebeyos y no de hijos del Rey. Hay cosas que tenemos que transformar en nuestra mente, tenemos que transformar en nuestra actitud. Dios quería que el pueblo de Israel fuera a conquistar y entendieran que el Dios que estaba con ellos era un Dios poderoso, pero ellos iban a conquistar, pero con una actitud de esclavos. Ellos eran ladrilleros, ellos eran los que les hacían ellos eran los esclavos de los egipcios, pero para poder entrar a la tierra prometida tenían que cambiar su mentalidad. Y a veces nosotros no entramos y no conquistamos por una mentalidad, hermanos, ajena a la palabra de Dios, por ignorancia. Es que a veces nosotros no accesamos a lo que nos pertenece. Y por eso decía Oseas 4:6, dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, dice el Señor. Por cuanto tú desechaste el conocimiento, dice Oseas 4:6, la segunda parte, Dios te va a desechar. Y a veces nosotros voluntariamente, hermanos, voluntariamente desechamos el conocimiento. No oramos, no leemos, no miramos lo que a nosotros nos pertenece, y por voluntariamente desechar el conocimiento nos perdemos de lo que a nosotros nos pertenece. Entonces hay que leer, hay que empaparnos, hay que buscar una generación de personas de fe. Tenemos que, hermanos, acercarnos a personas que contribuyan, que nos aporten, que construyan, que edifiquen, hermanos. Y ese fue el gran problema. El pueblo de Israel estaba dividido. Usted puede ver rebeliones en el pueblo de Israel. Estaban los que apoyaban a Moisés y los que apoyaban a Coré. Ahí el pueblo estaba dividido. Estaban los que tenían una mentalidad de queja y vivían: ¿por qué nos trajo Dios a este desierto para que muramos acá? Y vivían quejándose y quejándose y quejándose. Y ellos no entraron a la tierra prometida, al contrario, murieron en el desierto. Pero había otra generación con una mentalidad diferente, y ellos fueron los que entraron y los que conquistaron la tierra prometida. Amén. Tenemos nosotros que fortalecer nuestra fe. Tenemos nosotros, hermanos, que romper muchas veces con esas murallas, con esas fortalezas en nuestra mente que nos impiden accesar a lo que Jesús vino a darnos, que era el reino de Dios. Jesús vino a predicar el reino de los cielos, y Él dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para poner en libertad a los oprimidos y dar vista a los ciegos. Jesús vino, hermanos, no solo a hacer milagros, sino a mejorar nuestra vida acá en la tierra. Hay promesas de sanidad para que combatamos la enfermedad. Por supuesto, usted tiene que cambiar sus malos hábitos, porque si Dios hace el milagro pero no cambia el hábito, regresa la enfermedad. Aló. Tenemos nosotros que aprender a vivir la vida. Bueno, pero
eso estuvimos hablando el miércoles y estuvo muy buenísimo. Miércoles tuvimos un tiempo muy, muy bonito. Ahora vamos a ir a la segunda parte y quiero pedirle que por favor, Hebreos capítulo 3, versículo 7. Hebreos capítulo 3 y versículo 7, vamos a leer del 7 al 19. Así que le voy a pedir que ponga esta palabra allí en su corazón. Dice la escritura, Hebreos capítulo 3, versículo 7, dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Y dice el Señor, dice: donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Verso 10, a causa de lo cual me disgusté con esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Mire qué tremendo la queja del Señor. Es como que usted venga a la iglesia y usted mira tantos milagros, como Dios toca y ay, qué bonito lo que Dios hace con ellos, pero para su propia vida usted nunca lo cree. Aló. Estamos adentro, pero no somos partícipes de lo que Dios derrama. Ah, no, pero para criticar, si lo premiáramos, eso está grueso, ¿verdad? Dios estaba disgustado con el pueblo de Israel porque hacía 40 años han visto mi gloria, han visto mi derramar, han visto que he abierto el mar, he visto los milagros que han hecho, pero solo de afuera miran pero no se meten, critican pero no participan, observan pero no reciben. Aleluya, digan que sea por favor, pero diga algo. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice acá, en el verso 10, dice, lo vamos a leer nuevamente, dice: a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Y dice: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y luego nos dice, mire pues, luego viene la reprensión para nosotros. En el verso 12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, dice. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque, verso 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice hoy: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Verso 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Verso 17. ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos, ponga atención, lea conmigo el verso 19. Dice: y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. La Biblia dice que el pueblo de Israel no pudo entrar por la incredulidad. Ellos dudaban. Ellos miraron la gloria de Dios, pero no fueron partícipes de ella. Usted puede encontrar versículos como tales que dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón, dice, está lejos de mí. Usted se puede saber todos los coros de memoria, hermano. Se puede saber la letra de todos los coros. Abriste el mar para que yo camine. Sí, pero usted no lo cree ni para su propia vida. ¿Por qué a veces hemos permitido tanto la duda, la incredulidad, hermanos?
Sabe, hasta el sistema ha dañado nuestra fe. Usted puede ir a sacar hoy un día una tarjeta de crédito en el banco y hermano, y usted dice cualquier cosa, aquí tengo mi respaldo, dice usted. ¿Y Dios en dónde lo pone? ¿Dónde pone usted a Dios? Él debería ser nuestro respaldo. Todo lo demás un medio o un instrumento, pero nuestro verdadero respaldo es aquel que está con nosotros como un poderoso gigante. Y necesitamos nosotros levantar nuestra fe. Necesitamos nosotros, hermanos, ejercitar nuestra fe, provocar en nuestra vida la gloria de Dios. Tenemos a un Dios sobrenatural, pero no accesamos a lo sobrenatural. Vivimos en lo natural, siendo hijos de un rey que todo lo puede. Eso está tremendo, ¿verdad? Hay que orar, hay que creerle a Dios, hay que ayunar, hay que aferrarnos. Y si estamos luchando en nuestra fe, acérquese al grupo de intercesión. Pastora Susi, pídale por favor al grupo de intercesión que me ayuden a orar. Mi fe está flaqueando, pero estoy creyendo por un milagro. Ayúdeme a orar y a interceder. Y nos unimos, y una pena compartida es media pena. Y aportamos con nuestra fe, que va a ser más fácil que usted accese a un milagro de Dios en su vida. Aló. Hermanos, tenemos que ir escalando en nuestra fe. No podemos ver la gloria de Dios sin que algo se nos pegue. Y el pueblo de Israel vio las manifestaciones de Dios más poderosas y aún así estaban divagando en su corazón. Aún así no eran partícipes, y cuando miraban a alguien con fe se ponían en contra de él. Vámonos al otro grupo porque estos de la fe no nos cuadran. Aló. Y quedaron postrados en el desierto. Se perdieron la bendición de entrar a las promesas de Dios. Iglesia, es tiempo que nosotros accesemos a lo sobrenatural. Es tiempo que nosotros escalemos en nuestra fe. Es tiempo que nosotros, hermanos, no nos quedemos atrás. Al contrario, hermanos, metámonos al reino, metámonos a lo sobrenatural, metámonos a accesar a la palabra de Dios. Una de las luchas que Moisés tuvo con el pueblo era la crítica. Criticaban a Moisés. ¿Sabe por qué están escritos estos ejemplos ahí en la Biblia? ¿Sabe por qué nosotros leemos y nos damos cuenta de los problemas que ellos tuvieron y las cosas que los detuvieron de accesar? Eso está escrito. Ay, qué bonito todo lo que sufrieron. No, eso está escrito ahí para enseñarnos a nosotros que no nos pase lo mismo que les pasó a ellos. Pero ellos criticaron y Dios trató con los que le criticaban. Ellos murmuraban y dejaron de entrar a la tierra prometida. Ellos tenían falta de fe y no accesaron a lo que Dios tenía. Entonces, hermanos, dejemos atrás la crítica, la murmuración y accesemos a la fe. ¿Para qué? Para que sí entremos. En el Salmo 103, verso 7 dice: sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Y si usted lee acá en el versículo, en Hebreos 3:10 dice: no han conocido mis caminos. Era una queja de Dios. En el Salmo 103, verso 7 dice que Moisés sí le fueron notificados los caminos, pero los hijos de Israel solo vieron las obras. Vemos nosotros dos grupos: los que son notificados del camino y los que solo miran las obras. Hay personas que, hermanos, que miran la gloria pero no se meten. Hay personas que solo conocen las obras pero no conocen el camino. Entonces hay que meternos más, hay que accesar más. Hay que salir del sistema natural y de veras metámonos. Hay más que Dios quiere que nosotros accesemos. El pueblo de Israel viendo no creían. El pueblo de Israel, muchos de ellos no se metieron.
Algunos solo eran espectadores, ellos solo miraban. Y es como cuando usted va a un partido de fútbol o usted mira una pelea de boxeo. A mí mi deporte es el boxeo, a mí me gusta ver boxeo. Y a veces las personas miran y lo único que hacen es ser espectadores, solo miran y critican. Es que este se comió el gol, es que este no la metió, es que este no hizo bien, es que este se hubiera agachado y le hubiera pegado solo así. Sí, son buenos para ver, pero no se meten y no hacen nada. Y a veces nosotros solo somos espectadores, pero no nos metemos. Y nos pasa lo mismo. Yo recuerdo en los partidos de fútbol cómo hablaban de los jugadores. Los maltrataban a los jugadores. Sí, pero ellos solo miraban de afuera. Pero no es lo mismo verla venir que tenerla enfrente. Nosotros cambiamos cuando nos involucramos y nos damos cuenta que las cosas no son tan fáciles como a veces parecen. El pueblo de Israel, lamentablemente, tenían muchos espectadores. Y toda esa generación quedó postrada en el desierto, hermanos. Toda esa generación quedó ahí. Mire, Jesús constantemente era detenido por la incredulidad de las personas. En Marcos capítulo 6 nos dice que Jesús fue a su pueblo, fue a los suyos, con aquellos que lo conocían. Y la gente decía: ¿no es este el hijo de María y no es su padre José? ¿No conozco yo a todos sus hermanos y sus hermanas? ¿Y de dónde todos esos milagros? Este es el hijo del carpintero, decía. ¿Pero de dónde todo eso que tiene? En Marcos capítulo 6 y versículo 5 dice que Jesús no pudo hacer allí ningún milagro. No pudo, no dice que no quiso, dice que no pudo, sino que sanó a unos pocos enfermos imponiendo sobre ellos las manos. Dice: y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Jesús estaba asombrado de la incredulidad de las personas. Jesús decía: pero yo no entiendo, no puedo hacer milagros porque la gente criticando, la gente murmurando. Y Jesús no pudo hacer milagros, asombrado por la incredulidad de la gente, hermanos. Tenemos nosotros, me explico, yo no estoy hablándoles a ustedes, estoy predicándole lo que la Biblia nos enseña. Y la Biblia dice que no solo seamos espectadores, al contrario. No permita, hermano, que un espíritu de crítica, que un espíritu de murmuración o que un espíritu de incredulidad le robe la bendición que Dios está derramando. Cierre sus oídos a las semillas de amargura y no se vuelva contrario al mover del Espíritu de Dios. El otro día, hermano Gerardo nos pasó un mensaje muy bueno. Hablaba acerca de los hijos de Elí y cómo los hijos de Elí habían sido criados en el templo. Los hijos de Elí eran los sucesores de su padre. El sacerdote Elí había tenido hijos, y los hijos de Elí, en vez de ser los sucesores, eran los más pícaros. Entonces Dios llamó a alguien de afuera vino a recibir la herencia. Era aquella mujer Ana que no podía tener hijos y le pidió a Dios un hijo, y ella le dijo: si tú me lo das, yo te lo dedico. Y nació Samuel y lo dedicó a Dios, lo consagró en el templo. Y Samuel, que venía de afuera, terminó él sucediendo a Elí. ¿Por qué? Porque Elí, teniendo a sus hijos adentro, mire lo tremendo, que el peligro que nosotros estando adentro nos perdamos de lo que Dios está haciendo. No es justo que los que estemos adentro nos perdamos lo que Dios está haciendo y luego vengan otros de afuera y de repente se nos pasan adelante. Ay. Eso está tremendo, mis hermanos. Usted asegúrese que no vayan a venir otros y se le vayan a ir adelante, y usted tenga tantos años, usted tenga tanto tiempo, y de repente diga: ¿y esto de dónde esa fe? ¿Y esto de dónde todos estos milagros? ¡Aló! Qué bendición estar adentro, pero qué peligro que nos perdamos siendo los herederos, siendo los hijos. Jesús tenía ese tipo de problemas con los religiosos.
Jesús, ¿sabe quiénes eran los enemigos de Jesús? Eran los religiosos. Los escribas y los fariseos eran los que se habían vuelto enemigos del propio Jesús. ¿Y sabe quiénes se habían hecho sus amigos? Las prostitutas y los que tenían fama de ladrones. Hermanos, aquellos, como si este fuera profeta, supieran con qué clase de personas se está juntando. Sí, pero ellos habían sido malos que se habían arrepentido, pero los que estaban adentro se habían vuelto demasiado religiosos y empezaron a criticar aún el mover de Dios en la vida del heredero del reino. Ay, hermanos. Yo decía, qué tremendo esto que Dios me está poniendo en el corazón a hablar. ¿Sabe qué le decía Jesús a los que más conocían la Biblia? Las prostitutas y los pecadores van delante de ustedes en el reino, les decía Jesús. Fueron desplazados ustedes por religiosos. Qué grueso está esto. Qué tremendo está esto. Vamos a ir a la Biblia para que no diga. Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Versículo 28. Mateo 21, 28. Mateo 21, 28. Mire qué poderoso esto. Mateo capítulo 21, verso 28. Dice la escritura. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, dice Jesús. Y acercándose al primero, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido, ¿qué dice? Dice, verso 30. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí Señor, voy. ¿Y qué dice? Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Y dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle, dice. Tremendo. Ahí estaban los que más conocían de la Biblia. Ahí estaban los más doctos de la palabra del Señor. Y Dios mandó a Juan el Bautista a predicar el reino de los cielos. Y ellos, en vez de unirse al reino y ver de veras que este hombre es un profeta de Dios, Dios envió a Juan el Bautista para abrir camino. Y lo que ellos hicieron es, ellos empezaron a criticar, empezaron a juzgar, pero ahí estaban las rameras, ahí estaban los cobradores de impuestos que tenían fama de ladrones. Esos hombres, cuando fueron desafiados, se arrepintieron. Dijeron, este hombre es un profeta de Dios. Y se les adelantaron a los que verdaderamente estaban adentro, porque ellos todos los días se reunían en el templo, leían la palabra del Señor, pero cuando vino el ungido no le creyeron. Mire, el peligro de que nosotros estemos adentro es que usted venga por las puertas de la iglesia no es garantía que vayamos juntos al mismo lugar. Cada quien tiene que asegurarse de tener una relación personal con Dios. Vemos nosotros los hijos de Elí que se perdieron, y ellos habían nacido en el templo. Ellos eran los que tenían que seguir con el sacerdocio de su padre, pero de afuera tuvo que venir uno para continuar. Vemos nosotros que los más religiosos fueron el problema más grande en la vida de Cristo. Bien dice la Biblia que cuando Jesús iba entrando a Jerusalén le tiraban palmas y hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero a los pocos días estaban diciéndole delante de Pilato, crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Está tremendo eso, ¿verdad? Que se acerquen a ti y te den hasta beso, y viene Jesús y le dice a Judas, con un beso entregas a tu Señor. Ay. Jesús tuvo mucha oposición, y la oposición de Jesús venía con los líderes religiosos. Nosotros estamos viviendo un tiempo del Espíritu Santo. Estamos viviendo un tiempo de Dios.
Estamos viviendo un mover sobrenatural. Y el asunto acá es que no nos perdamos, que mantengamos el ritmo. Si nosotros vamos corriendo la carrera de la fe y hay un momento en donde nos cansemos, pues hermanos, ok, busquemos un brazo que nos ayude, busquemos un brazo que nos apoye. Encontremos reposo en el Señor. Si en algún momento nos detuvimos en la carrera, meditad sobre vuestros caminos y haced sendas derechas para vuestros pies, dice el Señor en su palabra. Pero no nos salgamos de la carrera, no nos quedemos atrás. Al contrario, hermanos, y si nuestra fe está siendo probada, busquemos apoyo, busquemos ayuda. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra fe. Yo les hablaba el miércoles cuando Jesús sanó al ciego Bartimeo. La multitud le decía a Bartimeo, le decían: cállate, no molestes al maestro. Y fíjese que los mendigos, para tener ellos un permiso para ser auténticos mendigos, el gobierno les daba una capa. Y esa capa era la evidencia de que ellos podían mendigar con permiso de la municipalidad. ¿Aló? Entonces, cuando Bartimeo escuchó que era Jesús el que iba, él empezó a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la multitud, ¿qué le decía a Bartimeo? Cállate, no molestes al maestro. Pero él empezó a clamar mucho más fuerte: Jesús, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detuvo, lo mandó a llamar, y lo primero que Bartimeo hizo fue arrojar la capa. Él dijo: ya detuve al maestro. Aquí se detuvo el tiempo de mendigar, y tiró la capa, y él corrió hacia su milagro. Pero como muchas veces, hermanos, a veces nosotros nos volvemos las voces incluso de aquellos que quieren detener un milagro que Dios está dispuesto a hacer. Por eso usted, hermano, nunca le vote a las personas su fe. Nunca le vote su fe a la gente. Si hay personas que están creyendo y soñando, aunque usted le cueste creer, ok, verdad, esa es tu fe, que Dios te bendiga y seguí adelante en el nombre de Jesús. Pero no le vote la fe a la gente, porque no sabe si es un Bartimeo el que usted tiene ahí enfrente. Cuando Jesús se detuvo y mandó a llamar a Bartimeo: Bartimeo, ponete de pie. Los mismos que le dijeron cállate, hoy le decían: ponete de pie, te llama. Sorprendente. Sorprendente. ¿Qué le quiero decir esta mañana? Fortalezcamos nuestra fe. Creámosle al Señor en el nombre de Jesús. El otro día me decía una hermana: estoy orando por mi esposo, me decía. Y su esposo lejos de Dios, lejos de los caminos de Dios. Y uno mira la situación que él estaba viviendo, de veras que estaba en una situación muy difícil. Y ella vino conmigo y me dice: pastor, ayúdeme a orar. Ok, creámosle al Señor. Y empezamos a orar y me uní a su fe y siempre la bendije. Pero yo humanamente dije: está seria la situación. Pero oré y bendije su fe y le dije: hermana, si usted tiene fe, sígale creyendo, porque otras personas le decían lo contrario. Pero yo le dije: si usted tiene fe, créale. ¿Y sabe qué pasó? Dios hizo un milagro. Y ese día aprendí que uno no tiene que juzgar la fe de las personas. Cuando los niños querían que Jesús los tocara, los discípulos estaban alejando a los niños, y Jesús: tranquilos, déjenlos, porque de los tales es el reino de los cielos. Y está hablando de personas que son como niños, personas que son crédulas, personas que creen, personas que se aferran. Y el Señor nos pide que regresemos a esa inocencia. Pero hoy en día uno se encuentra a personas tan maleadas que no creen en nada ni en nadie. ¿Aló? Volvamos a esa inocencia de creerle a Dios y de creer a la palabra del Señor. Hermanos, alimentemos más nuestra fe. Alimentemos más nuestra fe en la palabra de Dios. Digámosle: Señor, como aquel: Señor, ayuda mi fe, le dijo un hombre a Jesús. ¿Crees que lo puedo hacer? Señor, ayuda mi fe, le dijo. Ahí estaba entendiendo que su fe no era tan grande, pero ayuda mi fe. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Jesús hizo el milagro en esa persona.
Qué tremendo que podamos nosotros fortalecer nuestra fe. Siempre, en cualquier lugar, en cualquier ambiente, hermanos, por tanta gloria que se esté derramando, hermanos, siempre vamos a ver al enemigo queriendo sembrar discordia, murmuración, crítica y división. No seamos partícipes de ese espíritu. Al contrario, busquemos al Señor, fortalezcamos nuestra fe y metámonos a esa ola espiritual, hermanos, que Dios está haciendo en medio de nosotros. Dios quiere que podamos fortalecer nuestra fe. Dios quiere que nosotros podamos pasar a un nuevo nivel. En el nombre de Jesús. Dios quiere hacer milagros extraordinarios. Voy a pedir si puede subir alguien al piano, por favor. Aprendamos a bendecir. Cuando tenga alguna inconformidad, ore por lo deficiente. Accionemos más y digamos menos. Seamos de los que construimos y no de los que derribamos. Edifiquemos y no maldigamos. Ore por sus pastores, ore por sus líderes. Siéntese en paz y dialogue aquellas cosas que usted cree se pueden hacer mejor. Pero no permitamos que el enemigo venga y quiera robar, matar y destruir. Al contrario, quizás antes de velar por la vida de otra persona, deberíamos de velar por nosotros mismos. Quizás antes de ver la paja que está en el ojo de nuestro hermano, deberíamos de ver la viga que tenemos nosotros mismos. Dígale al que está a la par tuya, dile, Cristo te ama. Y yo también, dígale. Hay una nueva ola del Espíritu de Dios. Hay una nueva ola del Espíritu de Dios. Meditando en mi propia vida, en mi persona. La Biblia dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nuevas fuerzas tendrán. Y las águilas son los animales más longevos que existen en su ramo. No hay un ave que viva más de 70 años y el águila lo logra hacer, pero cuando el águila cumple 40 años tiene que tomar una decisión en su vida, y es la decisión de rejuvenecerse. Las águilas a los 40 años, ellas, el pico les ha crecido tanto que está doblado, no pueden comer, sus garras se han vuelto largas y curvas y no pueden atrapar también, sus plumas han crecido tanto que se vuelven pesadas. Entonces el águila tiene que entrar a un proceso de renovación, y ahí es cuando suben a un lugar alto y se apartan durante varios meses las águilas. Entonces lo primero que ellas hacen, hermanos, es arrancarse las plumas. Es un proceso doloroso, se arrancan las plumas, se arrancan sus garras y con la roca empiezan a golpearse para quebrarse el pico. Y ahí, si el águila a los 40 años no toma esa decisión en su vida, se muere porque no puede cazar más, pero tiene que apartarse. Pero el águila se aparta y empieza un proceso doloroso de renovación en su vida. Pero cuando se arranca las garras, se quita el plumaje viejo y se quiebra el pico, a las semanas empieza un nuevo plumaje y comienza a tener un pico nuevo, garras nuevas, y es el famoso vuelo de renovación. Y las águilas, hermanos, a través de ese proceso logran vivir 30 años más y pueden volver a cazar como que fueran jóvenes. Y todos en algún momento en la vida tenemos que atravesar un proceso, o nos vamos a quedar y morir en el desierto, o vamos a ser renovados y vamos a alargar nuestra vida y vamos a alcanzar lo que Dios nos ha prometido a todos nosotros. Y creo que hay un momento en nuestra vida en donde tenemos que soltar lo viejo y tenemos que renovarnos para ingresar a lo nuevo. Hay un tiempo en donde hay que desechar la duda y la incredulidad y fortalecer nuestra fe. Hay un momento en donde hay que dejar los hábitos viejos y decir: voy a orar más, voy a leer más, voy a construir más, voy a empaparme más de lo espiritual y voy a hacer más a un lado lo de la carne. ¿Por qué? Porque quiero alimentarme más el espíritu para poder accesar a lo que Dios está trayendo en esta nueva ola del Espíritu Santo. Amén.
Dile al que está a la par tuya: ¿vas a entrar a la tierra prometida o te vas a quedar en el desierto? Dígale. Dejemos de guiarnos tanto por lo que nuestros ojos naturales ven, y que comencemos a ver más por los ojos del Espíritu. Jesús siempre miraba lo que Él iba a hacer. La gente criticaba lo que veían con sus ojos naturales. La gente decía: si fuera profeta, supiera con qué clase de mujer está. Juzgaban por lo natural. Jesús miraba ahí una sierva de Dios que lo iba a entregar todo. Y era Jesús, cuando Jesús vio a la ramera, vio a una mujer que lo iba a ungir para la sepultura. Jesús siempre miraba con los ojos del Espíritu. Yo creo que Dios quiere que pasemos a un nuevo nivel. Creo que Jesús, pasemos a un nuevo nivel. ¿Qué es lo que tú ves cuando ves a tu esposo, cuando ves a tu esposa, cuando ves a tus hijos? ¿Ves en ellos lo malo que hacen o ves lo que Dios va a llegar a hacer? Cuando Jesús vio a Lázaro, Jesús dijo: aquí hay un milagro para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pero ya la gente miraba a un muerto que yedía. Hiede, decía. Y Jesús decía: más gloria para mi Padre, decía Jesús. A veces hemos estado nosotros demasiado viendo con nuestros ojos naturales, y Dios quiere que nosotros veamos más con nuestros ojos del Espíritu. Jesús le decía siempre, el reclamo de Jesús a sus discípulos, incluso cuando no pudieron ellos sanar a aquel niño endemoniado, Jesús les dijo: ¿hasta cuándo los he de soportar? ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? Traigan al niño. Y ahí lo liberó. Maestro, ¿por qué no pudimos echarlo nosotros fuera? Por vuestra poca fe, les dijo Jesús, por vuestra incredulidad. Este género no sale sino con ayuno y oración. Entonces, ¿hay que ayunar y hay que orar? Por supuesto. ¿Y qué género era el que no salía con ayuno y oración? ¿El género del demonio que el niño tenía o el género de incredulidad que estaba en el corazón de ellos? ¿Por qué ayunas? A veces el ayuno, no deberíamos de ayunar para que Dios nos use. Deberíamos de ayunar para que Dios en el ayuno fortalezca nuestra fe y podamos tener una fe suficiente para movernos en lo sobrenatural. A veces hasta ayunamos con las razones equivocadas. Y tanto tiempo que hemos estado adentro. Y hasta ahora estoy comprendiendo. Amén. Dios quiere levantar nuestra fe. Dios quiere, hermanos, que entremos en ese proceso de renovación. Dios quiere que nosotros renovemos nuestra vida constantemente, que renovemos nuestra vida, que fortalezcamos nuestra fe, que seamos de los que vayamos a conquistar. Ahí estaba Josué y Caleb. Ellos, mire qué frustrante para Josué y Caleb haberse quedado 40 años más por culpa de los otros. Ay, mira vos. La gente le creyó más a los días que traían a los días que decían que no podemos. Mira, por culpa de estos cabezones estamos 40 años aquí nosotros esperando a que todos Ishkamikmik Bapue se vayan y podamos nosotros entrar. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Lo espiritual es primero antes que lo natural. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces aprendamos a ver lo que es primero, y lo primero es lo que no se ve. Abraham se sostuvo como viendo al invisible, dice la Escritura. Y no opacó su fe al considerar su cuerpo, que estaba ya casi como muerto, siendo de casi 100 años, ni la esterilidad de la matriz de su esposa, siendo de 90. Al contrario, se mantuvo en fe, viendo al invisible. Él sabía que fiel es el que ha prometido. Es importante que nosotros, hermanos, para entrar a la tierra prometida, salgamos del desierto.
Es importante que nosotros fortalezcamos nuestra fe. Es importante que nosotros nos alejemos del espíritu de crítica, de murmuración, de duda y de incredulidad. Y hermanos, y dejemos que el Espíritu de Dios nos encarrile en el espíritu correcto. Y si tú tienes que decir: Señor, perdóname porque no he sido contrario a lo que tú has estado haciendo, ayúdame, Señor, fortalece mi fe, ayúdame a ver las cosas que no he podido ver, para que estemos en el lado correcto. Dios nos ha llamado a una vida de fe, pero sin fe es imposible Yo creo que hay que dar un paso más a lo sobrenatural. Hay que dar un paso más a lo que Dios quiere hacer. Hay que dar un paso más en nuestra vida. Hay que decirle: Señor, ayúdame a ser mejor. Hay un camino más excelente. Hemos estado en el buen camino, pero podemos ir en un camino más excelente. Como decía Pablo, yo muestro un camino más excelente. Que elevemos nuestra vida. Que elevemos nuestra vida. Que elevemos nuestra vida. Elevemos nuestra vida espiritual. Elevemos nuestra vida de una manera que seamos renovados como Dios quiere renovarnos. Yo estoy totalmente seguro que lo mejor está por venir. Yo estoy totalmente seguro que el mejor vino, Dios lo deja para de último. Yo estoy totalmente seguro que la gloria postrera será mayor que la primera. Yo estoy seguro, hermanos, que Dios nos lleva, que la senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Yo estoy seguro que lo mejor está por venir. Pero entremos a ese proceso. No nos quedemos. No seamos expectantes y veamos cómo otros entran. Al contrario, seamos partícipes. Seamos partícipes. Seamos partícipes. No caigan en las mentiras del enemigo. Tanto tiempo que has servido en la iglesia y mira dónde estás. Tanto sacrificio y tanto esfuerzo que has hecho, ¿y dónde está tu recompensa? Y ahí va a venir Satanás a querer sembrar sus semillas en tu peor momento para robarte el único peldaño de fe que te queda. Me dice un amigo que nos donó todo lo eléctrico de la iglesia. Nos donó muchas bombillas, nos donó cables, muchas cosas eléctricas que nos donó mi amigo mío. Yo me recuerdo a mi papá, me dice, cuando se iba a la montaña, dice, y se llevaba su bocina en el hombro, me dice. Mi papá a predicar el evangelio, y por tantos años mi papá predicó el evangelio y murió bien pobre, me dijo. Pero hoy me he dado cuenta que como Dios a mí me ha bendecido, me dice, me ha retribuido. Cualquiera pudiera haber crecido amargado con el evangelio. Eso, servir a Dios no vale la pena. Al contrario, este era un hombre tan agradecido por lo que sus padres hizo, reconociendo que la semilla que ellos sembraron, él era uno de los que estaba cosechando todo el esfuerzo, el amor, el sacrificio por amor a Dios de la semilla que su padre había sembrado. Y a veces hay personas, hermanos, que lo que hacen en sus peores momentos: yo quiero servir a Dios, lo quiero hacer con tanto amor, y lo único que recibo son insultos, son gritos. Con tanto entusiasmo que tengo, ya no tengo ni ánimo de seguir adelante. Es increíble cómo el enemigo viene, se mete para robar y matar y destruir, y el enemigo no se va a meter donde hay gloria. El enemigo va a quererse meter donde hay gloria, donde hay bendición. Ahí es donde el enemigo va a quererse meter. Pero aquellos lugares, Dios está ahí, pero están pasivos, no hay fruto. Acuérdese que Jesús lo que anda buscando es fruto. Cuando Jesús maldijo la higuera, Él fue porque tenía hojas grandes. Y Jesús fue a buscar fruto y no halló fruto en ella. Y cuando Jesús vio la higuera que tenía unas grandes hojas, ¿cuántos conocen los árboles de higo? Son frondosos, tienen hojas grandes las higueras. Pero Jesús fue y no encontró fruto en ella y la maldijo. Y a veces, hermanos, nosotros miramos lo frondoso, nos dejamos engañar por lo que nuestros ojos ven, pero lo que Dios está viendo son frutos.
Es tiempo que demos fruto. Nuestra fe, nuestra vida cristiana. Es tiempo que pasemos más adelante. Ya no voy a seguir adelante por culpa de fulano de tal, por culpa del hermano aquí o por culpa del hermano de allá. Al contrario, tú busca tu propia salvación y persevera dándole a Dios lo mejor que tú puedas. Los otros, ellos sabrán. Aló. Esfuérzate por hacer bien las cosas. Cuando Jesús multiplicó y convirtió el agua en vino, el maestresala probó y ay, Dios mío, dijo, qué calidad de vino, dijo. Todo mundo, dijo el maestresala, da el buen vino al principio, ya cuando están algo atusa, les dan el feo. Pero tú dejaste el mejor para el final. ¿Sabe qué nos habla ese milagro? Cualquiera dirá, gloria a Dios, Dios quiere que tome buen vino, dirá algo. No, al contrario, Dios quiere que hagamos excelentes las cosas. El milagro de convertir el agua en vino es un milagro que tiene que ver con la excelencia de cómo se hacen las cosas. Dios quiere que si vamos a servir, lo hagamos de lo mejor. Dios quiere que si vamos a hacer algo, que nos esforcemos porque se haga de la mejor manera. Es eso. Es un milagro que tiene que ver con la excelencia. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Yo le animo, de veras, iglesia, demos un paso más al frente. Yo le animo, iglesia, no nos quedemos atrás. Al contrario, metámonos en el mover del Espíritu Santo y accionemos a lo que Dios quiere hacer. Amén. Amén. Vamos a ponernos todos de pie. Vamos juntos a adorar al Señor. Vamos juntos a hablar con nuestro Padre Celestial. Vamos juntos a fortalecer nuestra fe. Que nosotros le digamos, Señor, aquí estoy. Señor, aquí está mi vida. Señor, no quiero solo ver tu gloria. No quiero solo ver tus obras. Quiero conocer tus caminos. Quiero conocer tus caminos. Quiero conocer tus caminos. Eso es lo que Dios quiere, que conozcamos sus caminos, que no nos perdamos de lo que Él está haciendo ahora, que no nos perdamos de lo que Él está haciendo ahora, que seamos partícipes de eso glorioso, de eso glorioso. Mire, hermano, uno de los avivamientos más grandes que ha existido fue en Azusa, en California, en Azusa Street. Uno de los avivamientos más gloriosos, de donde salieron las iglesias de Dios, las asambleas de Dios. De ahí salió un mover tan poderoso que se ha distribuido en todo el mundo. Han salido tantas iglesias de allí, de ese avivamiento en la calle Azusa. De ahí. Lea la historia y se va a encontrar a William Seymour, Seymour. Él era un hijo de esclavos negros. Y él era un hombre de hijo de esclavos. Segundo, era tuerto, no tenía un ojo. A menudo andaba parchado. Ahí en un hombre. Y no fue ni en una iglesia, era en un ex establo. Él hacía sus cultos, un lugar en donde tenían antes animales, lo habían renovado para adorar ahí a Dios. Y a Dios ahí le plació traer uno de los derramamientos más grandes del Espíritu Santo. Dice la Biblia que era tanta la gloria que tuvieron en algunos momentos que llamar a los bomberos, porque miraban fuego arriba del techo. Decían, se está quemando. Llegaban los bomberos, que era el mover del Espíritu Santo tan poderoso. Y Dios lo hizo con la gente más sencilla. Dicen que William Seymour, a veces él estaba en el púlpito y ponía la cabeza en una caja. Y yo me quedaba meditando por qué este hombre ponía su cabeza. Y yo entendía, porque ese era un hombre sencillo, era un hombre humilde, era un hombre que decía, Padre, no soy nada, no soy nadie, pero aquí estoy. Y ahí estaba la mayor gloria derramada en la vida de las tantas. Así dice el alto y sublime que habita en la altura, y la santidad yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu. Pero hay unos que sí, del hombro para abajo. Es más religión, son más hojas que la gloria de Dios manifestada. Cuidado de no caer en ese espíritu, iglesia.
Cuidado de no caer en ese espíritu. Escuché algo que me pegó fuerte en el avivamiento de Azusa. Fíjese que descendía tanto la gloria de Dios que literalmente entraba la Shekinah, que era la gloria, era la nube, el espesor. La palabra gloria de Dios, la palabra gloria viene del hebreo Shekinah, que significa que es una nube. Y mire, entraba tan fuerte la nube que, mire, no se podía ver usted. Si usted extendía su mano así, usted no se miraba los dedos. Era tan espesa la gloria que usted no podía ver a más de 1 metro. Y aquí está lo que a mí me pegó tan fuerte. Dice que los niños de la iglesia jugaban a escondidas en la gloria de Dios. Los niños. Y a veces nosotros hemos sido tan religiosos. Y en una de las mayores glorias derramadas, los niños jugaban a escondidas. No seamos como dicen, que entre más grande, más cabezón se vuelve uno. Entre más conocemos, yo creo que más necesitados deberíamos de sentirnos de Dios y de su palabra. El que piense estar firme, dice la Biblia, mire que no caiga. Y yo creo que los que hemos conocido y estamos adentro son los que más cuidado deberíamos de tener, de mantenernos en el lugar, en el espíritu correcto. Y creo que a veces por eso es que Dios permite ciertas situaciones en nuestra vida. Es para que volvamos a nuestros inicios, para que volvamos a nuestras rodillas, para que volvamos al lugar correcto donde empezábamos. Y no nos confiemos demasiado por tanto conocimiento, porque entre más alto subamos, más duro puede ser la caída y el golpe. Aló. Volvamos a lo sencillo. Volvamos a nuestros inicios. Volvamos a nuestras raíces. Volvamos a lo pequeño. Ahí es donde el Señor nos quiere. Volvamos a lo básico. Dobla tus rodillas, papadito, y ora. Pastor, qué gran revelación nos va a dar esta mañana. Doble sus rodillas y ore. Ahí el Señor nos quiere. ¿Por qué no hacemos a un lado todo lo que conocemos, todos los años que tenemos de conocer a Dios, de estar en el Evangelio, y volvemos a lo principio, a lo básico, a lo sencillo? Recuerdo cuando habían personas que me decían: pastor, yo iba pasando frente a tu iglesia y mira, me detuve porque había tanta gloria adentro que me tuve que detener. Recuerdo tantos testimonios. En una ocasión una persona me dice: pastor, cuando me bajé del bus y puse un pie en la iglesia, Dios me sanó, me dijo. Que volvamos a lo sencillo. Que volvamos a lo sencillo. Ahí nos quiere el Señor. Amén. ¿Por qué no le da un abrazo a la persona que está ahí a la par suya, con todo su corazón? Que busquemos unidad, que busquemos amor, que busquemos reconciliación, que busquemos el espíritu correcto, que volvamos a ser uno como Dios nos quiere uno, que sean uno como tú y Padre son uno. Esa fue la oración de Cristo. En esto conoceráis que sois mis discípulos, que os amáis los unos a los otros. Que sean uno, oh Dios. Lea Juan capítulo 17, la última oración que hizo Cristo antes de morir en la cruz. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Cierre sus ojos. Padre, aquí estamos delante de ti. Hoy echamos fuera todo espíritu de las tinieblas, de contienda, de disensión, de murmuración, de crítica, de temor. Fuera en el nombre de Jesús. Y hoy, Padre, nos conectamos a ti, a tu Santo Espíritu, para que hagas como quieras hacer en medio de nosotros. Si es necesario, hay que empezar. Si es necesario, ir a la roca para ser golpeados, pero ser renovados para la gloria de tu nombre. Gracias por los milagros en las familias. Gracias por los milagros en los hogares. Gracias por los milagros en las vidas de los que acá estamos. Gracias por el espíritu correcto de sencillez, de humildad. En el nombre poderoso de Jesús,
Hoy desechamos las tinieblas, hoy desechamos toda obra del enemigo y declaramos que tú eres el Señor. Hoy hablamos sanidad, restauración, renovación en el nombre poderoso de Jesús a los hijos de la casa. Padre, a aquellas ovejas que tú me llamaste a pastorearlas, las llamamos de vuelta a casa en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, abre nuestros ojos para ver, abre nuestros ojos para accesar a lo sobrenatural, abre nuestros ojos para ver lo que has escogido. Cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios ha revelado a los que le temen. Aquello que nadie ha visto, aquello que nadie ha accesado en lo espiritual que el Padre diseñó para ti. Veo tu casa, veo tu familia, veo a tus hijos, veo milagros, veo manifestaciones de lo sobrenatural, veo provisión que viene en abundancia. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Oh Ramashanda, Rabababasaya. Aquí estamos delante de ti, Señor, con todo el corazón. Por favor, tómese de la mano de la persona que está a su lado. Si no puede, póngale la mano en el hombro. Pero yo quiero que finalicemos como un acto simbólico de unidad en medio de esta casa, en donde, Padre, anhelamos tu gloria. Anhelamos estar en un mismo espíritu, en donde anhelamos, Señor, el derramar de tu poder y de tu unción en medio de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Aquí estamos. Haz como tú quieras, pero cumple tu propósito en nosotros, en nuestras vidas, en nuestras familias, en esta casa. Cumple tu propósito, Señor, para la gloria tuya. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, toda la honra. Precioso. Gracias, Padre. Toda la gloria, toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Gracias, Señor. Si puede darle una ofrenda de palmas al Señor con todo su corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén.